Bienvenidos a la sexta temporada de las charlas de su amigo licenciado Pepe Soto, especialista laboral y de seguridad social, orgullosamente afiliado a la Asociación Nacional de Fiscalistas.net ya desde hace varios años. Estamos aquí apoyando a la asociación a la divulgación de la cultura fiscal a través de tocar temas que tengan que ver principalmente con lo laboral y con la seguridad social. Y el día de hoy vamos a ver un aspecto muy práctico, y ya estamos cerca de tener que cumplir con esta obligación, y hemos denominado el tema el día de hoy como control administrativo de las percepciones variables para efectos de la modificación de salarios del Seguro Social. Esta es una obligación que se encuentra contenida en la Ley del Seguro Social y vamos a platicar acerca de ella. El fundamento lo encontramos en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, que nos indica las formas de las bases de cotización y de las cuotas obrero-patronales. En el artículo 27, en su primera parte, nos dice que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por el patrón a sus trabajadores que se encuentran bajo su servicio, por concepto de cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, cualquier otra cantidad o prestación que nosotros entreguemos a nuestros trabajadores por su trabajo. Esta es la clave, que estas prestaciones se entreguen con motivo del trabajo. Todas estas integrarán al salario base de cotización, que nos servirá para realizar el cálculo y el consiguiente pago de las cuotas obrero-patronales al Seguro Social, y también el 5% de las aportaciones al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Bueno, pues resulta que una vez que hemos determinado nuestro salario base de cotización, más adelante en el artículo 30 de la propia Ley del Seguro Social encontramos un mecanismo especial, el cual debemos de tomar en cuenta precisamente para la determinación de este salario diario, salario base de cotización. En su fracción primera, este artículo 30 nos dice que si conocemos, aparte de los elementos fijos del salario, ¿cuáles son los elementos fijos del salario? Son todas aquellas prestaciones que de antemano ya conocemos y que el trabajador va a devengar conforme pase el tiempo. Esas prestaciones fijas, por lo común, son las vacaciones, prima vacacional y el aguinaldo. Eso ya sabemos que se las debemos de pagar al trabajador cuando cumpla años. Por eso, desde un principio, estamos obligados a anualizar y sacar la parte diaria de estas tres prestaciones principales, que son vacaciones, y estas pues las vamos a determinar de forma diaria, pues de acuerdo con nuestro plan interno de prestaciones que tengamos, o si no, nos sujetaremos a lo que establece la Ley Federal del Trabajo en cuanto al pago y al disfrute de estas prestaciones. Si hablamos de vacaciones, pues el primer año sabemos que son 6 días que el trabajador debe de disfrutar, con el pago adicional de la prima vacacional, que es un ingreso extra que se le da al trabajador para que pues goce de este beneficio adicional de contar con un dinerito extra para poder disfrutar de sus vacaciones. Y la prestación decembrina, hago énfasis,
que se refiere al aguinaldo. Esta prestación que entregamos a más tardar el día 19 de cada mes de diciembre y que pues por ley también se determina un importe mínimo que es de 15 días del salario diario, salario cuota diaria de nuestros trabajadores. Entonces, estas tres grandes prestaciones que ya conocemos desde el momento en que contratamos al trabajador, pues realizamos el cálculo y de ahí obtenemos el famoso factor de integración. Desde el primer día que el trabajador labora con nosotros, ya está devengando estas tres grandes prestaciones, que es las vacaciones, que no hablamos del porcentaje de la prima vacacional, que es el 25%, y la prestación del aguinaldo. Entonces, por ley, pues ya sabemos que son 6 días, 25%, y 15 días respectivamente para vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Entonces, esas ya son los elementos fijos. Si ustedes cuentan como una prestación alguna otra a las ya referidas, tendríamos que integrarla también. Si ya sabemos el importe, pues tendríamos que dividirlo entre los 365 días del año para determinar el salario diario y sumarlo a las demás partes fijas del salario base de cotizaciones. Entonces, ¿cuál podría ser esta prestación adicional? Pues tal vez que el trabajador labore en forma fija los domingos y que entonces se haga merecedor a la prima dominical. Si eso ya lo conocemos de antemano, entonces agarramos la prima dominical que le vamos a pagar durante el año, la dividimos entre los 52 domingos y ya conocemos la parte fija de la prima dominical que tendríamos que sumar a las vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Entonces, a este respecto tendríamos que realizar este mismo proceso para aquellas otras prestaciones que ustedes tengan en su empresa y que ya conozcamos de antemano. Entonces, si además de estos elementos fijos, el trabajador recibe regularmente otras retribuciones periódicas que ya conocemos, las sumamos a esos elementos. Entonces, aquí está un ejemplo que fue el de la prima dominical. Ya, si ustedes tienen otra, haremos este mismo procedimiento. La siguiente fracción nos dice que si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables que no podamos conocer, entonces vamos a sumar todos estos ingresos totales percibidos en los meses inmediatos anteriores, se dividen entre el número de días de salario devengado de ese periodo para hacer una especie de promedio. Aquí, fíjense, es la última parte de esta fracción segunda, que nos dice que si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se tomará el salario probable que le corresponda en dicho periodo. O sea, tendríamos que tomar el ejemplo de algún trabajador del mismo puesto, por ejemplo, algún vendedor, algún comisionista, algún cobrador, que a ellos les pagamos comisiones. Entonces, obviamente que no, cuando lo contratamos, no sabemos cuánto va a trabajar, cuánto va a percibir, qué tan eficiente es, pero sí podemos agarrar a un trabajador de similar categoría y hacer un estimado. Normalmente, en la práctica, muy pocos lo hacemos, pero aquí viene la situación de que la fracción segunda del artículo 30 nos dice que, la última parte, que tendríamos que hacer un estimado para el caso de que hubiera trabajadores que percibieran este ingreso adicional. Yo he visto durante mis andanzas en la revisión, haciendo auditorías administrativas, laborales, seguro social, pues vemos que muy poca gente hace esto. Contrata al trabajador, le pone, cuando reporta el aviso de reingreso al seguro social, le pone que es de naturaleza fija, que es un trabajador base fija, no le pone que es mixta o variable. Entonces el seguro social rara vez realiza esta revisión en sus auditorías. Ya también en los dictaminadores se saltan este tipo de situación de revisar cuando a un trabajador en nuevo ingreso, si lo estás contratando, si es vendedor o si es cobrador,
o es en el área de producción en la cual tienen sus bonos de productividad, esos bonos de productividad que están sujetos a lo que ellos, a su rendimiento, al logro de ciertas metas u objetivos. Realmente los auditores o dictaminadores rara vez se meten a revisar esta última parte, esta última oración de esta fracción segunda del artículo 30. Entonces, no está por demás que, siendo estrictos, pues cuando contratemos a un trabajador cuyo ingreso sea variable, pues hagamos un estimado o comparemos con alguno de sus compañeros para poder darlo de alta en la forma correcta posible. Y la fracción tercera, que nos habla de aquellos trabajadores que son de base mixta, porque son trabajadores cuyo salario se integra con elementos fijos, que esos son de a chaleco, y también con elementos variables. Y entonces, para que podamos realizar el cálculo del salario base de cotización, sumaremos a las partes fijas el promedio obtenido por las variables, según como vimos en la fracción anterior, que es el promedio de aquellos ingresos de las percepciones variables que se obtuvieron en los 2 meses anteriores. Ahorita estamos en el mes de agosto, se va a terminar el bimestre, ya estamos prácticamente en la segunda quincena del bimestre y vamos a tener que realizar este proceso, precisamente de ir sumando cada una de estas percepciones adicionales que tuvieron los trabajadores para realizar este proceso de promediar, de sumar todos esos ingresos totales por cada uno de los conceptos que tengamos establecidos o que hayamos pagado, para dividirlos entre el número de días de salario devengado. Ojo con esta parte, cuando menciona la fracción segunda, se dividirán entre el número de días de salario devengado, porque muchos cometemos el error de dividir entre los días del bimestre. Por ejemplo, en julio y agosto estamos hablando de 61 días. Sí, pero espérame tantito. Este trabajador a lo mejor tuvo una incapacidad por enfermedad general, y esos días de incapacidad por enfermedad o ausentismos injustificados, en los cuales el trabajador no devengó salario, esos días se deben de restar. Entonces vamos a poner de ejemplo que si Pepe Soto tuvo una incapacidad de 10 días por enfermedad general, entonces restamos a la totalidad de los días del bimestre, que son 61, los 10 días que se pasó de incapacidad por enfermedad general. Por lo tanto, vamos a tener que dividir entre 51 el total de los ingresos que haya percibido. ¿Se le va a inflar el salario? Pues sí, ese va a ser el efecto inmediato, que se le va a inflar el salario base de cotización, porque los ingresos que haya tenido los obtuvo realmente en menos días del bimestre, porque no los trabajó todos. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, y para eso vamos a tener nuestro control administrativo, nuestro control en las nóminas. Bueno, entonces, siguiendo con nuestras bases, nuestros fundamentos legales, nos vayamos hasta el artículo 34 también de la Ley del Seguro Social. Entonces, nos dice que cuando se modifique el salario, nos vamos a la fracción segunda, en los casos previstos en la fracción 2 del artículo 30, la fracción 2 que habla de las percepciones variables, nos dice que los patrones, nosotros estaremos obligados a comunicar al instituto dentro de los primeros 5 días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, las modificaciones del salario diario promedio obtenido en el bimestre anterior. Entonces aquí está, aquí estos artículos son los fundamentos para esta chambita adicional que tenemos que hacer. Y esta chambita es rápido, en cuanto se termina el bimestre, en cuanto se hace nuestro corte de nómina bimestral, la última nómina del bimestre, que es julio-agosto, tenemos que realizar esta chambita, porque únicamente tenemos 5 días de plazo, 5 días hábiles de plazo. Y en el caso de septiembre, vamos a tener que el quinto día hábil va a ser el viernes 5.
Ese va a ser nuestro plazo. Vamos a tener únicamente una semana para realizar este proceso. Y ojo, otro detallito también muy importante que deben de tener ustedes muy en mente. Es cierto, tenemos este plazo de 5 días hábiles, pero tengan mucho cuidado en el caso de trabajadores que se les vayan a incapacitar en este plazo de los primeros 5 días de septiembre. Mucho cuidado con trabajadores que se incapaciten estos primeros 5 días del mes. El reglamento de prestaciones médicas nos indica que las incapacidades se pagan con el salario base de cotización en el momento del suceso. Entonces vamos a poner un ejemplo que el trabajador Pepe Soto se nos incapacita por enfermedad o por accidente, por riesgo de trabajo, el día 1 de septiembre. La de malas, nos tocó la de malas que el trabajador se incapacitó. Su primera incapacidad trae fecha del 1 de septiembre. Y ustedes todavía no han hecho la modificación de salario. Revisan sus papeles de trabajo y se fijan que ese trabajador va a tener modificación de salario para arriba, porque pues tuvo algunas percepciones variables adicionales en el bimestre julio-agosto. Entonces a partir del 1 de septiembre le vamos a modificar, porque así nos lo dice la fracción segunda del artículo 34, y ¡chas! Ya nos metimos en una bronca, porque él se incapacitó el día 1 de septiembre y nosotros aún no hacemos la modificación de salario. Entonces, si tenemos esta situación, pues habrá que estudiarlo con calma, con detenimiento, y si el trabajador sobre todo se incapacita por riesgo de trabajo, nos vamos a meter en un buen problema. O sea que prácticamente, mis amigos, el día 1 de septiembre, a primera hora ustedes deben estar realizando esta modificación del salario base de cotización por efecto de las variables del bimestre julio-agosto. Entonces, no se confíen a que tienen 5 días. Puede suceder y es un accidente de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ya en el momento en que yo salgo de mi casa, ya se considera como un accidente en trayecto, pero es un accidente de riesgo de trabajo. Por lo tanto, si me dan una incapacidad con fecha 1 de septiembre, vamos a tener un problema, y un problema bastante fuerte. Si es riesgo de trabajo, el estar dentro de los 5 días no nos releva de la responsabilidad. Así que pues, luego que termine el bimestre, pues inmediatamente realizar este proceso que estamos platicando para poder evitar el fincamiento de un capital constitutivo. Podríamos enviar los avisos, teníamos que enviarlos. En el caso del el envío anticipado, Lázaro, es únicamente para los reingresos. En los reingresos solamente es ahí donde podemos nosotros enviar los avisos anticipados. Es decir, enviar el alta del trabajador con fecha 31 de agosto. El aviso va a decir inicio de labores 1 de septiembre, pero nosotros podemos enviar el aviso un día antes. En el caso de las modificaciones de salario no está contemplada esa facilidad. Es una lástima, por eso les digo, hay que estar muy al pendiente de esta situación. Luego, la fracción tercera, continuando con este artículo 34, que nos habla de que se modifique el salario estipulado del trabajador al servicio de un patrón, nos dice que en los casos previstos en la fracción tercera del artículo 30, que habla de las percepciones variables,
Si se modifican los elementos fijos del salario, el patrón deberá presentar el aviso de modificación dentro de los 5 días hábiles siguientes. Esta es otra pregunta muy continua que nos hacen en los foros, en el foro de Anafinet, por ejemplo. Me comentan, licenciado, ¿es un trabajador base mixta o base variable? Sobre todo base mixta, no variable no, es un trabajador de base mixta, que tiene partes fijas y partes variables, por eso es mixto. Resulta que le incrementamos el salario el 15 de agosto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si le incrementas el salario cuota diaria, ese resulta afectado por los elementos fijos. Entonces, tú vas a tener 5 días para presentar tu aviso de modificación de salario. Me dices que se lo incrementaste el 15 de agosto, tienes 5 días, hasta el 22 de agosto para realizar la modificación del salario. Le vas a integrar a su nuevo salario con sus partes fijas y también debes de sumarle las partes variables porque es un trabajador de base mixta. Entonces, si se modifica tu salario cuota diaria y por ende afecta a los elementos fijos de su salario base de cotización, entonces, de todas maneras, tienes que sumarle las partes variables porque esas las devengó en el bimestre anterior. Entonces, siguen afectando y lo debes de modificar. Entonces, si al concluir el bimestre hubo modificación de los elementos variables, entonces presentaremos el aviso de modificación en los términos de la fracción 2 anterior, que es dentro de los 5 días hábiles de cada mes non. Entonces, el próximo mes non que nos toca es septiembre. Entonces, tenemos esos 5 días para cambiar el salario con respecto a los elementos variables que integran el salario. Y nos hace nuevamente la referencia de que el salario base de cotización se va a determinar dividiendo el importe total de los ingresos variables obtenidos en el bimestre anterior, julio-agosto, entre el número de días de salario devengado y sumando su resultado a los elementos fijos del salario. Bien, entonces, ¿qué conceptos participan en la integración de salario? ¿Qué pasa si envía usted los avisos después de los 5 días hábiles? Son extemporáneos. Y si el Seguro Social se da cuenta, Lázaro, entonces el Seguro Social pudiera usted fincarles una multa. Si no se da cuenta el Seguro Social, pues los avisos son extemporáneos, pero son espontáneos. Por lo tanto, pues, si después se da cuenta el seguro, pues no hay comisión de multa. Nada más sí tener cuidado en cuanto al manejo de las incapacidades. Ok, entonces, ¿qué conceptos participan en la integración bimestral del seguro base de cotización? Algunos de los conceptos que normalmente manejamos en nuestras nóminas son estos. El día festivo laborado. En julio y agosto no se atravesó ningún día festivo, pero en meses anteriores sí puede ser que ocurra que el trabajador labore el 1 de mayo o el tercer lunes de marzo o el 1 de enero y próximamente en el mes de septiembre puede trabajar a lo mejor el 16 de septiembre, en noviembre el tercer lunes de noviembre, en diciembre el día de Navidad. Bueno, entonces esta es una percepción variable que puede ser que no conozcamos. A lo mejor por nuestro giro del trabajo, si ya sabemos que trabajamos esos días, pues a lo mejor sí sería conveniente integrarlo desde un principio. Pero si no sabemos, porque estamos atendidos a las necesidades del trabajo, pues hasta que ocurra la incidencia, la integramos. Día de descanso laborado. Ese también puede darse el caso que, de acuerdo a las necesidades del trabajo, pues le digamos al trabajador, lo citemos a trabajar y le digamos que venga a trabajar su domingo, por ejemplo. Entonces, si nosotros le hacemos el pago del día de descanso laborado, ese integra a la parte bimestral, a la parte variable y juega para la integración bimestral del salario base de cotización. La prima dominical, en el caso de que fuera ocasional. Bonos de productividad, porque están sujetos al rendimiento de los trabajadores, que no sabemos
cuánto va a percibir, cuánto logra en su meta. Algún retroactivo, porque a lo mejor el patrón fue muy buena gente y nos dice, ¿saben qué? Pues vamos a pagarles un incremento de salario. Bueno, ayuda de transporte. En el caso de que entreguemos esta ayuda de transporte en efectivo, cualquier prestación que entreguemos en efectivo integra, por favor, otras percepciones, excedente de las horas extras. Puede darse el caso de algún excedente en el premio de puntualidad, premio de asistencia. Estas debían ser situaciones muy raras. Estas tres últimas, excedente de premio de puntualidad, excedente de premio de asistencia y excedente de despensa, estas no debieran de jugar. Mari Carmen, si se trabaja el domingo, el trabajador tiene que descansar un día a la semana. ¿Cómo se pagarían las cuotas al IMSS? Pues precisamente es lo que estamos haciendo, Mari Carmen. Si el trabajador labora su día de descanso, entonces ahorita vamos a ver un ejemplo, no se me adelante. Vámonos pues ya a los ejemplos prácticos. Fíjese Mari Carmen, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el caso de que el trabajador labore un día festivo, un 1 de mayo, un 1 de enero, un 25 de diciembre, un 16 de septiembre. Bueno, entonces el trabajador va a percibir o percibe un salario diario de 100 pesos. ¿Qué le vamos a pagar? Si el trabajador labora el 1 de mayo, le vamos a pagar un doble por el servicio prestado. El trabajador laboró todo el día. Entonces, multiplicamos su salario diario de 100 pesos por 2 y esa es la parte que le vamos a pagar, 200 pesos por día festivo laborado. ¿Cuál es la percepción total de ese día? Es su salario diario más el salario doble, total 300 pesos. ¿Qué es lo que vamos a integrar? ¿Qué es lo que vamos a acumular? ¿Qué es lo que vamos a ir sumando para efecto de las variables? Los 200 pesos que fue por laborar ese día, no los 300, únicamente la percepción extra, que es los 200 pesos. ¿Sí? Entonces apúntelo por ahí, Mari Carmen, para ir llevando el acumulado. ¿Cómo integrar el día de descanso laborado? Que es lo que usted me preguntó. Ok. El día de descanso ordinario de este trabajador es el lunes, por ejemplo. Si el trabajador gana 100 pesos por trabajar el 18 de agosto del 2014, que es lunes, que es el día de descanso de este trabajador, le pagamos un salario doble, que es 100 por 2, 200 pesos. Entonces el trabajador va a ganar por trabajar su día de descanso 300, que es 100 de su salario diario, más 200 de la percepción extra. ¿Qué es lo que vamos a integrar? Únicamente la percepción extraordinaria, que son los 200 pesos. Es el importe que vamos a integrar. Los 200 pesos nada más. ¿De acuerdo? Horas extras excedentes. ¿Cómo las vamos a integrar? Bueno, para eso debemos de irnos a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 66. No me equivoqué de artículo, si es el 66. Yo creo por las prisas no me fijé. ¿No? Sí es el 66. ¿Qué dice el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo? Dice, podrá también jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Ni más de 3, ni más de 3. Ni más de 3 horas diarias, ni más de 3 veces por semana. Ojo, esto es para integrar, no es para pagar.
No, Mari Carmen, en su caso, si quiere, lo vemos al final. Ahorita tratamos lo de los días de descanso. Si quiere, lo vemos al final. Terminamos la plática de las percepciones variables y platicamos acerca de ese asunto. Ok, entonces, horas extras excedentes. De acuerdo con el artículo 66, vamos a tener que llevar un control semanal de estas horas extras para saber cuáles fueron cuando el trabajador laboró más de 3 horas diarias o cuando laboró más de 3 veces por semana. Por ejemplo, en este caso, ya son estas 18 horas que están en este ejemplo, resulta de que ya llevamos nosotros nuestro control administrativo de este trabajador. Ya sabemos que el trabajador, por ejemplo, 2 días del bimestre laboró más de 3 horas diarias. Y también en nuestro control semanal, durante todo el bimestre, supimos que el trabajador a lo mejor 2 semanas trabajó horas extras más de 3 veces por semana. Entonces, si sumamos todas esas horas, por ejemplo, fueron 18 horas. O sea, tuvo ocasiones que laboró más de 3 horas diarias y tuvo ocasiones que laboró más de 3 veces por semana ese tiempo extra. Entonces, de ahí saldría como ejemplo supuesto estas 18 horas. En otra sesión, fíjese, en otra sesión de estas charlas, vamos a platicar acerca de esta forma de integrar las horas extras, cómo pagarlas y cómo llevar el control, porque sí es muy especial, porque hay que llevarlas y hay que llevarlas con pincitas. A todos los que somos noministas sabemos que es un control por trabajador. Entonces, para efectos de este ejemplo, arrastramos ese acumulado de horas extras laboradas por este trabajador y llegamos a la conclusión para este ejemplo que son 18 horas. Entonces, ¿cómo las vamos a integrar? Vamos a determinar el salario por hora de este trabajador, suponiendo también que labora 8 horas. Puede ser a lo mejor un trabajador de turno nocturno, que esos nada más laboran 7, tendríamos que dividir 100 entre 7. Por eso les comento que llevar el control de las horas extras es trabajador por trabajador, ¿eh? Entonces, si tienen ustedes trabajador de turno nocturno, teníamos que dividir 100 entre 7. Así dice la ley, porque trabaja 7 horas su jornada. Entonces, cambiaría este importe. Bueno, para este ejemplo es un trabajador de 8 horas, un trabajador diurno. Esa es su jornada diaria. Entonces, dividimos 100 entre 8 para conocer el importe del costo por hora. Lo multiplicamos por el número de horas extras que determinamos, por 3 porque es triple, y esto es lo que vamos a integrar. Esto es para efecto únicamente de integración del salario base de cotización de este trabajador. Bien, vamos a ir sumando todo esto, ¿eh? El trabajador tuvo día festivo laborado, día de descanso laborado, tiene horas extras excedentes. Vamos a ver qué más debemos de integrar. Por ejemplo, que tuviéramos un excedente de premio de puntualidad. Ese es un excedente muy extraño, muy raro. ¿Por qué? Porque el artículo 27 de la Ley del Seguro Social nos dice que el premio de puntualidad no integrará hasta este tope, que es el 10% del salario base de cotización. Entonces, si ustedes pagan un premio de puntualidad superior a ese tope, entonces se integrará, que es el caso de este ejemplo. En este ejemplo, la prestación que tiene este patrón es de darle de premio de puntualidad 30 pesos diarios. Entonces, en nuestros papeles de trabajo nosotros sabemos que el salario diario del trabajador es de 100 pesos. Su salario base de cotización, porque es un trabajador de nuevo ingreso y tenemos prestaciones de ley, entonces el trabajador va a tener un factor de integración del 4.52, entonces su salario base de cotización es de 104.52. Entonces, el premio de puntualidad máximo
Para efectos de integración, que nos dice el artículo 27, es del 10% del salario base de cotización. Entonces, el tope es ese, 10.45, el 10% de 104.52. Entonces, si tenemos un premio fijo, porque así dice la prestación, de 30 pesos, entonces la diferencia de 30 menos 10.45 será lo que vamos a integrar. Entonces vamos a suponer que este trabajador también se hizo merecedor al premio de puntualidad todo el bimestre, siempre llegó a tiempo, nunca faltó. Entonces, multiplicamos la diferencia de 30 menos 10.45 igual a 19.55 por los 61 días del bimestre, y esta es la cantidad que vamos a integrar en el bimestre, 1.192.55. Si el trabajador también tuviera premio de asistencia, sería exactamente el mismo procedimiento. Para efectos de este ejemplo que estamos platicando, eso sería todo lo que vamos a integrar. Entonces vamos a regresar para ir sumando y vamos viendo en nuestro ejemplo qué es lo que vamos a ir acumulando. Entonces este trabajador tiene día festivo laborado, que son 200 pesos. Tiene también día de descanso laborado también de 200 pesos en el bimestre. Tuvo horas extras de 675 pesos, horas extras, 675 pesos. Y también tuvo excedente de premio de puntualidad, nada más el premio de puntualidad. Excedente en el bimestre de 1.192.55. Entonces ya tenemos los 4 datos. Día festivo laborado, 200 pesos. Día de descanso laborado, 200 pesos. Horas extras, 675. Premio de puntualidad, 1.192.55. Sabemos que el salario base de cotización fijo es 104.52. Esos datos son los que tenemos que seguir arrastrando. Bueno, ahora vamos a abrir una hojita de Excel. Vamos aquí a compartir el escritorio. Me confirman que lo vean. Empezamos a compartir el escritorio para que vean una hojita de Excel. Aquí está la hojita de Excel. Vamos a aumentarle el tamaño. Vista, el zoom, vamos a aumentar el zoom. Ok. Vamos a tener una hojita en Excel para que nos ayude a realizar nuestro proceso de control de las percepciones variables del bimestre. Entonces aquí tenemos el número de nómina del trabajador, el nombre del trabajador y las horas extras integrables que quedamos que eran 1.192.55. Días festivos o días de descanso laborados, vamos a sumar las dos. Días festivos quedamos que eran 200 pesos y día de descanso laborado 200 pesos, entonces así sería la suma de ambos conceptos sería 400 pesos. No tiene premio dominical, entonces vamos acá a cambiarle el concepto. Descanso laborado, 200 pesos. 200 pesos. Acá vamos a ponerle 200 pesos. Día festivo laborado. Otros ingresos variables es el premio de puntualidad, ¿verdad? Premio de puntualidad excedente. Quedamos que eran de 1.192.55. Y aquí están todos los conceptos que nosotros utilizamos en el bimestre para este trabajador. Tuvo horas extras, tuvo un día festivo, un día de descanso laborado y premio de puntualidad excedente. Aquí están los 4 conceptos que vamos a utilizar para nuestro ejemplo. Días de salario devengado. Bueno, pues como su premio de puntualidad lo calculamos por los 61 días, entonces quiere decir que no faltó. Entonces, en este caso sí son los 61 días de salario devengado. ¿Sí me están siguiendo?
Correcto, ¿sí me están siguiendo? Ok, bueno, seguimos entonces nuestra hojita de Excel. Aquí están los días de salario de vengado. Ahora vamos a promediar cada una de las percepciones variables. En el caso de las horas extras, quedamos que son, perdón, sí, equivocado. Horas extras son 675. Con razón acá es lo que me decía. Ok, para efectos del ejemplo son 675. Ok. Muy bien. Gracias por la corrección, es mi amigo FJ. Ok, gracias por la corrección. Horas extras 675. La parte diaria, vamos a dividir 675 entre 61. Aquí nos dice la fórmula qué es lo que está haciendo. Está dividiendo 675 entre 61, E6 entre I6, este es I6, y nos da horas extras días de 11.07. Día festivo laborado, también dividimos los 200 pesos entre 61, porque fue un solo día festivo el que laboró este trabajador. También un solo día de descanso, por tanto, es un solo, el mismo importe, ¿no? El que vamos a considerar. 200 entre 61 nos da 328. 200 entre 61 nos da de 328. Y el premio de puntualidad excedente, 1192.55 entre 61 nos va a dar 19.55. Esa es la parte diaria. Eso es la parte diaria por cada uno de los conceptos. Y obtenemos el promedio total. El promedio total es la suma de cada una de las partes diarias. 11.07 más 3.28 más 3.28 más 19.55 nos da un promedio de 37.17. El salario base de cotización fijo, para nuestro ejemplo, quedamos que es 104.52 de este trabajador. Entonces sumamos el promedio total, 37.17 más 104.52, y ese es el nuevo salario base de cotización que vamos a utilizar y que vamos a reportar al Seguro Social con fecha 1 de septiembre, 0109-2014. ¿Correcto? Así es, mi estimado Lázaro. Requerimos de este reporte de variabilidad por cada uno de nuestros trabajadores. Si ustedes tienen un sistema de nómina, pues la cosa se facilita. Entonces, necesitamos en nuestro sistema de nómina configurar uno de los conceptos. Aquí estamos, por ejemplo, yo utilizo este sistema de nómina y aquí tengo todos mis conceptos, los cuales algunos pueden jugar para efectos de estas variables. ¿Para qué le digo al sistema que el concepto puede ser variable? Pues para que al final del bimestre me arroje la información y yo no batalle. El papel de trabajo me lo va a arrojar el sistema. Me voy a evitar la molestia de tener que llevar ese control trabajador por trabajador, porque lo va a hacer el sistema. Aquí en el caso de esta prestación, que es la prima dominical, aquí el sistema me dice, me pregunta si juega para efectos de las variables del Seguro Social. Entonces yo palomeo el recuadrito y le digo que sí, que la prima dominical sí juega para el Seguro Social. Entonces, así por cada uno de mis conceptos de nómina que yo maneje. Subsidios por incapacidad, aquí está el festivo laborado. Festivo laborado también le
le digo a mi sistema de nómina que me lo considere, aquí está, el festivo trabajado, que me lo considere efectos de las variables bimestrales del Seguro Social. Y así, por cada uno de los conceptos que vimos, que pueden ser sujetos de variabilidad, las horas extras triples, por ejemplo, el bono de puntualidad se excede, bono de productividad, otras percepciones, pago de retroactivo, el destajo. Si tenemos destajistas, pues sí, juegan, porque no sabemos cuánto les vamos a pagar, dependiendo de lo que logren, ¿verdad? Logren de producción, a lo mejor tenemos una tablita, que si tú produces 50 pantalones y el rango es de 50 a 100, pues estás dentro del mínimo de ese rango y ya se te pagará de acuerdo con el programa de remuneraciones que tú tengas definido en tu empresa. Entonces, así tenemos, entonces, por cada uno de los conceptos bien definidos, para que el sistema nos haga el acumulado por cada uno de los trabajadores. Y ya al final del bimestre, si esta es la última nómina del bimestre, entonces podremos ir para que nos haga el cálculo de promedio de variables. Y ya su sistema en forma automática lo va a hacer. Ya una vez que ustedes autorizaron su nómina, ya la afectaron, ya están los acumulados listos para proseguir con la siguiente nómina. Entonces hacemos nuestro proceso de cálculo de variables. En vez de hacerlo ahí en nuestra hojita de Excel, pues díganle a su sistema, qué bimestre vas a trabajar. Aquí, por ejemplo, en este sistema estoy trabajando todavía con 2013 para efectos de... Esta es una empresa de demostración. Vamos a sacar las variables de enero-febrero. Automáticamente el sistema me pone, tú vas a realizar variabilidad de enero y febrero. Entonces los avisos, la fecha de cambio debe de tener 1 de marzo. Ok, perfecto. Le doy siguiente. Para que me ejecute. Aquí están algunos trabajadores que tuvieron horas extras triples, descansos trabajados, primas dominicales, otras percepciones. Aquí voy revisando concepto por concepto. Entonces, si todo está correcto, lo siguiente. Todos los trabajadores que tuvieron variables, le digo que me ejecute el reporte y listo, ya nada más imprimo el reporte de lo que hizo. Para estos 8 trabajadores, el sistema se tardó 2 segundos en procesar 438 registros por minuto. Se tardó 2 segundos y ya. Terminé mi reporte de variables, mi proceso, saco mi reporte. Le pido al sistema que me dé mi reporte de variabilidad. Salarios integrados, saco mi listado, ya lo verifico contra la exportación que voy a hacer exportación al ITSE, exporto mis avisos afiliatorios y fíjese, en menos de 5 minutos ya tengo listos mis reportes, si yo cuento con un sistema de nómina confiable. Entonces, ya nada más es que nosotros sepamos de dónde extraer esa información. Porque en el momento que tengamos nuestros reportes que nos presente, que nos revise el dictaminador o el auditor del Seguro Social, pues saber explicarle cómo lo hace el sistema. Aquí está. Sacamos nuestro reporte para el ITSE. Lo grabamos el archivo, entramos al ITSE, subimos nuestro reporte. Y prácticamente en menos de media hora realizamos este proceso. Que si lo hacemos en forma manual, pues sí, tenemos que capturar todos los trabajadores y cada uno de los conceptos para poder realizar
nuestro proceso del nuevo salario base de cotización. Esto es lo que tenemos que reportar al Seguro Social. Aquí está. Lo remarcamos porque eso es lo que tenemos que hacer. Este nuevo salario base de cotización va a ser con fecha del día 1 del mes NON, que en este caso sería 2014. ¿Sí? Así sería como tendríamos que llevar nuestro control administrativo de las percepciones variables de nuestros trabajadores. Entonces, no olvidar que tenemos ese plazo de 5 días, los primeros 5 días hábiles del siguiente mes NON, al que corresponda el análisis de la variabilidad que nosotros llevemos por cada uno de nuestros trabajadores. Ahora sí, preguntas, dudas que tengan acerca de esta tan importante labor que tenemos que cumplir en nuestro trabajo cotidiano, que es un trabajo bimestral. Ahorita lo vimos rápidamente, muy fácil en el sistema de nómina, pues porque somos trabajadores, ¿no? Y ya realizamos el proceso. Pero si son más trabajadores y no tienen un sistema de nómina, pues sí se nos complica un poco la cosa y necesitamos trabajar con nuestra hojita de Excel. Esta hojita de Excel la tengo a disposición de todos ustedes ahí en mi página web. Visiten mi página web. Aquí está mi página web. Y esta hojita de Excel que vimos ahorita como ejemplo, ahí la tengo a su disposición para que ustedes puedan auxiliarse en el caso de que ustedes no tengan un sistema de nómina que les automatice este proceso, pues con esta hojita de Excel se pueden ustedes apoyar. Bueno, vamos a ver preguntas para ya despedirnos. Vamos a regresar acá al chat. Y mientras, apunten aquí mis formas de contacto, caballeros y damas que me acompañan. Aquí está mi correo, mi página web, mi Skype, mi clave de Skype, mi Twitter. Síganme en Twitter. Mi Twitter es 100% profesional, al igual que mi Facebook. Mi Facebook es profesional. Hablamos exclusivamente de aspectos laborales, de seguridad social, y hay por ahí de vez en cuando de uno que otro aspecto fiscal. Y mi celular, que por cierto les comunico, me estoy cambiando a Movistar. Si alguno de ustedes tiene Movistar, pues vamos a poder comunicarnos en forma gratuita. Los minutos entre números Movistar son gratis entre todos. Entonces, pues podremos platicar largo y tendido sin importar que yo estoy acá en la ciudad de Chihuahua. Felipe de Loma Bonita, ¿qué es eso de destajo? Destajo son aquellos trabajadores que trabajan por alguna tarea. El ejemplo, a lo mejor nosotros tenemos trabajadores que únicamente les pagamos por lo que produzcan. A lo mejor es una maquiladora que fabrica pantalones de mezclilla. Entonces, a los trabajadores de producción únicamente los contratamos por destajo. Quiere decir que por los pantalones que ellos produzcan, que por los que ellos cosan en la máquina, es el salario que van a devengar, lo cual es totalmente válido. Trabajadores destajistas. Gustavo nos pregunta que alguien sabe si en el NOI te determina en automático las variables. Debe de hacerlo, Gustavo. No conozco el NOI, pero debe de hacerlo. En el reporte de variabilidad es recomendable que aparezcan trabajadores activos y bajas, pues únicamente los activos, Lázaro. Las bajas ya no es necesario.
Únicamente trabajadores activos al día último del bimestre. Juan Serrano ya le contestó a Gustavito, ¿no lo hace? Cambien de sistema de nómina, ¿eh? Marimarta Ramírez, si hay variables para un trabajador que se dio de baja, ¿cómo se hace en ese caso? No se presenta, no es necesario. Solamente se presentan las modificaciones de salarios de trabajadores activos al día último del bimestre. O sea, todos los trabajadores que estén activos al día 31 de agosto que tengan percepciones variables son los que presentamos en nuestro reporte de modificaciones de salarios con fecha 1 de septiembre. Hugo, cuando un trabajador está dado de alta en el seguro con salario variable y en un bimestre no se modificó, no se tiene que informar al Seguro Social, ¿es correcto? Así es, Hugo. Fíjese, puede darse el caso que el trabajador de un bimestre a otro no tenga movimientos. Entonces, en el ejemplo que vimos ahorita, sí tuvo movimientos. El trabajador tuvo descanso laborado, festivo laborado, horas extras y premio puntualidad. Entonces, vamos a suponer que el trabajador, el siguiente bimestre, que es septiembre-octubre, no tuvo movimientos. Sus variables fueron 0. Eso quiere decir que únicamente reportaremos al Seguro Social su salario base de cotización fijo, que sería de 104.52. ¿Sí? Vamos a compartir el escritorio otra vez para que veamos ese detalle que está comentando aquí Hugo. Y ahorita regreso a las preguntas. Vámonos a la hojita de Excel otra vez. Aquí está. Entonces, en nuestro ejemplo, esto fue lo que pasó. ¿Sí? Este es el salario base de cotización. Entonces, vamos a suponer que en el siguiente bimestre, este trabajador no tuvo horas extras, 0. No tuvo días festivos laborados, 0. No tuvo descanso laborado, 0. Tampoco tuvo premio de puntualidad excedente, o sea, no tuvo nada. El bimestre septiembre-octubre también de 61 días, entonces no vamos a promediar nada, ¿se fijan? El promedio total es 0. Entonces, el salario base de cotización fijo más el promedio que es 0, la suma de 104.52 más 0, nos da el nuevo salario base de cotización del trabajador a partir del 1 de noviembre del 2014, el siguiente bimestre. ¿Sí? Así deberá ser. Para nuestro ejemplo, sería que el trabajador en el siguiente bimestre no tuvo percepciones variables. Por lo tanto, su promedio es 0. Su salario base de cotización es de 104, su nuevo salario base de cotización es de 104.52, siendo que el anterior era de 141.40, algo así era, ¿no? Este era el salario base de cotización al 1 de septiembre del 2014. Entonces, el salario base de cotización era alto, el nuevo es más bajo, disminuye, pero por efecto de las variables. No le disminuimos el salario, no. Simplemente como no tuvo percepciones variables, reportaremos al Seguro Social su salario base de cotización, que se forma por el salario base de cotización fijo, más las variables que fue 0. Por lo tanto, así queda 104.52. Bien, regresamos a las preguntas.
Aquí están mis datos de contacto, no los pierdan. Seguimos con las preguntas por acá. Ok, ahorita les pongo la liga para descargar el archivo Excel. Nada más retomamos las preguntas. Vámonos a Movistar. El link de la descarga. ¿Qué pasa si se da de baja? Otra pregunta de Martita Ramírez. ¿Qué pasa si se da de baja el 28 de agosto, pero tuvo salarios variables? ¿Se reporta o no? No, Martita, no se reporta. Únicamente trabajadores activos al 31 de agosto. Bueno, Juanito ya le hace la aclaración del NOI. Pues hay que configurar el sistema. Pues sí, se me hace raro que no lo hiciera. Ok, Carlitos MXLI. Trabajadores que tienen sueldo fijo y de forma extraordinaria se les otorga un bono de productividad. ¿Se consideraría salario mixto por ese periodo? Así es, Carlitos, únicamente para ese periodo. Entonces, tendríamos que modificarles el salario base de cotización y ya el siguiente bimestre a lo mejor no obtienen ese bono y regresan a su salario base de cotización fijo nada más. Carmelita de Mérida tiene una duda. Se trata de un trabajador incapacitado por enfermedad general. Él no está laborando. Continúe, Carmelita. Tuvo percepciones variables este bimestre. Hay que considerarlo. Aunque esté incapacitado, hay que considerarlo. No hay problema. Recuerde que el Seguro Social está pagando la incapacidad con el salario base de cotización que tiene al primer día de esa incapacidad. Entonces, si nosotros modificamos el salario ahorita con fecha 1 de septiembre, no hay ningún problema. El Seguro Social le sigue pagando la incapacidad con aquel salario base de cotización con el cual se enfermó. Bueno, pues Alejandro Marín, muchas gracias. Ana Cris de San Quintín, Baja California. Ángel Martínez de Querétaro, que aquí lo vemos muy seguido. Gracias, Ángel. Arnulfo de Lerdo de Tejada. ¿Dónde es Arnulfo? Veracruz. Betsabe del DF. Carlitos MXLI. Carlos Virgen del DF. Carmelita de Mérida. El contador Pedro Sixtos. Edgar de Jalapa, Felipe de Loma Bonita, Oaxaca. Es interesante que nos pongan de dónde son para saber qué tan internacionales somos. Fer Delgadillo de San Luis Potosí, FJCA, que no nos dice de dónde es, Gustavo, otro Gustavo de Tepatitlán, Hugo de Guanajuato, Humberto de Querétaro, Jorge Arturo del DF, Juanito Serrano de Toluca, saludos Juan, Julio de Chiapas, Calita de Chiapas, Lázaro Reyes de Monterrey, ¿verdad, Lázaro? Saludos. Lex del DF, Luis Eduardo de Zacatecas, Martita Ramírez, Mari Carmen, Marisela, Martita de Puebla, Maurilio de Morelia, Michoacán, Normita de Sonora, Pepe de Huiloapan, Veracruz, Rodolfo Flores de acá de Cuauhtémoc, Chihuahua, Xavi de Ensenada, Baja California, Sergio de San Luis y Susi. Bueno, pues muchas gracias, muchos saludos a todos ustedes. Y recuerden que tenemos una próxima cita. Déjenme, les pongo la liga. La liga del archivo. Déjense, las pongo aquí en pantalla. Aquí donde se vea. Tantito, a ver, ahí lo estoy poniendo en pantalla, el archivo está en esta dirección. pepesotoasesor.com, SMF, más grande para que se vea.
Aquí está la liga del archivo. ¿Sí se alcanza a ver? Sí se ve, ¿verdad? http:// wpsotoasesor.com/smf. Ahí está mi foro, váyanse al apartado de descargas, botón descargas. En la sesión pasada vimos cómo navegar por mi página web, cómo abrir una cuenta para que puedan ustedes hacer uso de todo este tipo de información y de archivos que tengo en forma gratuita para todos ustedes. Entonces, pues, si aún así tienen dudas, pues mándeme situaciones de estas. Alex me pregunta que si tengo contratos laborales. No, Alex, esos los contratos los laboro los tengo en mis cursos de capacitación. Por eso no los tengo en forma gratuita. Esos están dentro del material que yo obsequio en mis cursos de capacitación. Entonces no sería ético, ¿no?, regalarlos cuando alguien más que pagó por el curso obtuvo el material. Pero mándeme un correo y acabo de enviar hoy en la mañana un contrato a prueba. Me solicitó una compañerita, un machote, y pues nos pusimos de acuerdo, lo pusimos a la venta y se llevan su contrato. Gustavo, que si mi foro es como el de la nómina de Anita, sí, algo así. Es un foro de preguntas y respuestas, y mi página web es un sitio de información, mucha información de tipo laboral y de seguridad social. Bueno, si no hay más preguntas, pues nos vamos. Muchas gracias, les agradezco a todos su compañía. Nos vemos dentro de 15 días. Próxima cita nos toca el día 3 de septiembre. Miércoles 3 de septiembre a las 6 de la tarde, tiempo del centro. Aquí está mi dirección de la página web, aquí en pantalla, www.wpsotoasesor.com. Tengo planes de asesorías muy accesibles para todos ustedes. Tengo clientes en toda la República, los atendemos vía internet, y pues ojalá podamos apoyarlos en cualquiera de estas cuestiones laborales y de seguridad social. Nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Cuídense, por favor, y cuiden a su familia. Hasta luego.